Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes Y el cuerpo 3 sabe. de agosto. Mañana fiesta grande en Parita. Y Domingo de Guzmán. viernes, y le decía a Lupe, bueno, estamos al fin de semana, una pequeña recomendación. Mire, usted ve cómo narra Fernando la historia. Bueno, uno se puede pasar horas con él conversando. Es difícil, Fernando, en Panamá encontrar, hay dirigentes políticos de alta formación, Sí. pero es muy difícil, la mayoría son muy superficiales, es muy difícil establecer una conversación. Pero hay una conversación fácil, extremadamente fácil, productiva para usted. La conversación que usted hace en su hogar. Eso. Entonces, hoy es viernes, cómprese un vinito, Ujú. Protus, Bueno, de reserva, tranquilo, haga una carnita, compre unas uvitas, un quesito. un quesito o un cevichito y converse. Yo decía, y siempre digo que la familia que toma unida permanece unida. Hombre. Así que converse, hable de cosas bonitas que están pasando. Mire el crecimiento de su familia y el desarrollo de ella y usted vendrá qué cosas positivas. Y de fondo, póngale al piano de Richard Clayderman, los tangos. Y entonces usted va a tener una súper velada. Y después siga haciendo lo que quiera hacer. Exacto. Está en su casa. Lo que debe hacer. Sí, y lo que debe hacer. Que para eso es que lo tienen usted. Bien, hablando del mundo. Primero quiero reconocer y comunicarles una triste noticia, la desaparición física de Rogelio Achurra, uno de nuestros mejores reporteros gráficos. Bueno, su sepelio va a ser mañana en la iglesia de San Gerardo de Mayela a las 9 de la mañana. Con sus virtudes y sus no virtudes, porque yo me encuentro entre los no puros, no quiero ser puro. Decía mi abuela que Dios se ocupa de los pecadores. Entonces, yo siempre que recuerdo a mi abuela pienso que Dios debe estar ocupado mucho de mí. Hombre, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Omnipresente y omniconsciente. Rogelio era uno de los mejores fotógrafos de este país. Sí. Extraordinario. Además que un hombre de crónica roja, pero... De verdad. Pero bueno, con todos los humanos, mi recuerdo a un hombre al cual nos tocó ver cosas en el mundo y trabajar juntos en algunas cosas del reportaje. Le doy algunos datos en el mundo que está ocurriendo. La CNN publica el índice de desempeño del presidente de los Estados Unidos. Y no debe interesar a Donald Trump. Claro que no debe interesar a Donald Trump por todo lo que hace y que tiene efecto en nosotros. Dice la encuesta de la CNN que el índice de gestión que se saca, ahora se lo explico, lo positivo del presidente, la gente que dice que su gestión es positiva es 34, o sea, más 34. Los que dicen que es negativo es menos 55. O sea, cuando usted resta lo negativo de lo positivo, en este caso reste 55, le pone el signo de menos, más 34, y le da menos 21. Ese es el índice de gestión del presidente de los Estados Unidos, menos 21%. Al Ecuador de su periodo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los temas que a los norteamericanos les preocupan? A los norteamericanos les preocupa el tema, fíjese, de economía, a pesar de que la economía de los Estados Unidos está sólidamente y está como calentándose, está creciendo a 4,1%. El trimestre pasado hay un gran desempeño en la economía de Estados Unidos en este momento, el desempleo está bajísimo, pero le preocupa a los Estados Unidos porque las tasas de interés están aumentando, la inflación puede estar aumentando, y le preocupa a los Estados Unidos, a los norteamericanos, el problema de la seguridad médica, el seguro médico, el seguro médico, el Medicare. El Medicare. Le preocupa en las armas. El descontrol de armas. Le preocupa la migración. Y el tema de Rusia ocupa el 40%. O sea, está como en sexto lugar, que es el tema que llevan los medios adelante. Y sigue, pues está por delante, tiene otros temas. Es para que usted vea que la política siempre es local. Y más en Estados Unidos que uno puede desaparecer Washington y yo creo que la mayor parte de la Unión ni se entera. La mayoría de los norteamericanos no saben ni quiénes son sus ministros. No, Más nos sabemos nosotros.
Pero que ellos allá, tú le preguntas quién es el ministro de Relaciones Exteriores, Secretario de Transporte. ni tiene idea. Bien, eso está ocurriendo en los Estados Unidos y esto puede afectar el desempeño de los republicanos en las elecciones intermedias. Y si usted mira ahora las encuestas de las elecciones intermedias, se da cuenta que los demócratas en aquellos estados donde los republicanos barrieron y Trump ganó las elecciones por descuido de los demócratas, puede volver nuevamente a los demócratas. Esa es la palabra que uso. Podría volver. No estoy asegurando absolutamente nada. Falta varios meses en el desarrollo. Esto todavía está por decidirse qué va a pasar con el presupuesto de los Estados Unidos. Sí. Todavía eso no se ha aprobado. Bien. Les cambio el rumbo y miro en otro país de América Latina, Brasil. Ayer el gobierno del presidente Temer, el movimiento demócrata brasileño, el MDP, escogió a su candidato. Y mira a quién escogen, a un banquero, el que era director del Banco Central, Enrique Meirelles. Ese es el candidato de la derecha, del Partido Democrático de Brasil. Ese es el socialdemócrata que está a la derecha, no está a ningún centro de nada. Y adivine qué cosa, este candidato sabe que el índice de gestión del presidente de Brasil está en -3. La popularidad del presidente y todo el sistema está en 3%. Mientras eso pasa, y él anuncia eso, la noticia en Brasil es Lula da Silva, con 41% de popularidad para las elecciones que van a ser en octubre. Se debe decidir la próxima semana la postulación de Lula por el Partido de los Trabajadores. Falta ver qué va a hacer la gente para impedir, la derecha, para impedir que Lula corra. Pero hoy el centro de la noticia sigue siendo este señor de un gobierno prácticamente en el subsuelo, ni siquiera en el suelo, por debajo del suelo, en popularidad, versus la popularidad de Lula da Silva, que está condenado en forma ilegal por este juez Moro. El héroe. El héroe de la derecha. Caiga quien caiga. Y de los periódicos y de los medios allá en Brasil, Lula da Silva sigue siendo el líder. Yo creo que una de las noticias de ayer, y es un hito en la historia económica mundial, el valor de Apple de llegar a un trillón. Bueno, un trillón en inglés. Sería $1 billón en español. 1.000 millones de millones. 1 millón de millones, exactamente. Sí, bien. Ya. Sí, eso en activos. Es la primera compañía que está en el mercado que tiene ese nivel de valor. Ni siquiera la General Motors. Nadie. Ni siquiera nadie. ¿Sí? Nadie. Y las acciones se dispararon ayer. Bien. Mientras, ¿se acuerda que le he venido hablando de Zimbabue? Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es el interés de andar en Zimbabue? El problema es que usted tiene que mirar África. Primero, mírese dónde está Zimbabue y los países que le rodean. Ahí hay una gran disputa entre el poder comercial del mundo. Y el presidente, el que se proclamó anoche con el 50.8 ganador, en lo que se prevé es un gran fraude, el señor, él se llama Mangawe. Ernest Mangawe. Tiene 75 años, era la mano derecha de Mugabe, apoyado por el ejército. Venció en unas elecciones a un muchacho joven, el político más joven de la historia de Zimbabue, que ha retado a ese poder. Que sacó 44%, él había ganado las elecciones. Pero el poder, Shemise, Nelson Shemise, mira el nombre que tiene, Nelson. Bueno, ese joven ayer dijo que estos eran resultados falsos. Y ya veremos qué pasa en ese país. Mientras, en los Estados Unidos, miren lo que pasa en los Estados Unidos, y esta es la razón por que el electorado está tan confundido. El presidente de los Estados Unidos y el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, que es muy bueno, decide, para contrarrestar los efectos negativos de la reunión Putin-Trump y de todo lo que es la investigación rusa, deciden llevar en pleno a la conferencia de prensa de todos los días en la Casa Blanca al equipo de seguridad de los Estados Unidos. Y ahí está el secretario de Defensa, el director de la CIA, el director del FBI, Dan Coats, que es el hombre de inteligencia. Está todo el aparato de inteligencia hablando y denunciando a Rusia por intervenir en los asuntos electorales de los Estados Unidos. Me pareció genial. Hombre. Así que funcionan las oficinas de coordinación de comunicaciones. Bien.
Después me da por mirar el discurso del presidente Trump, horas más tarde. Y el presidente Trump, cuando se refiere a Rusia, dice que la investigación que está haciendo el fiscal Mueller es una practical joke. En Estados Unidos es una invención, un chisme. O sea, el presidente mata con su intervención todo lo que se ataba. todo lo que había planeado su equipo de comunicación. Es muy difícil con un hombre como Trump, impredecible. Él ha montado un show en la Casa Blanca, nunca, es muy difícil si toda esta gente junta. Y usted ve los argumentos centrales, todo lo que se está haciendo, y se declara una guerra cibernética por parte de ellos. Ahí el jefe de cibernética de los Estados Unidos dice que están preparados para atacar a quien sea, incluyéndonos a nosotros. Hombre, a quien sea. A quien sea. ¿No? Ellos tienen el poder para hacerlo. Esto ha llevado a una confrontación, y es por esto que el fiscal Mueller está investigando ahora los tweets de Trump. Y ayer la hija de Trump dice que los medios no son los enemigos públicos de los Estados Unidos. Entonces el presidente la califica de algunos. Algunos no lo son. Bien. A ver los hilos. La guerra comercial sigue. Y en esa guerra comercial, fíjese los escenarios. Hoy los Estados Unidos sigue siendo la primera potencia comercial y económica del mundo y militar. No sola, porque compite con China. Pero en el largo plazo China lo va a desplazar. Y esta guerra comercial va a afectar a ambos. En el mediano plazo se van a afectar a ambos, China Popular y los Estados Unidos. Pero si los dos gigantes se afectan, nos vamos a afectar nosotros. Todos los demás. No nos engañemos en esto. Y es por eso que es importante darle seguimiento a todo esto para ver los efectos que vamos a tener en nuestros países. El mundo está girando a una velocidad increíble. Mire los asesinatos que se están dando en Guatemala de dirigentes sociales y en Colombia. Mire lo que está pasando en Venezuela, en donde la debacle económica es tan grande que ayer el presidente Maduro por primera vez en 15 años reconoce que el sistema cambiario no funciona. Y entonces ahora elimina las restricciones, a mi juicio, muy poco y muy tarde lo que está haciendo, pero el efecto en la población es inmenso. Mira Argentina, sumida en una inflación altísima, una caída en el crecimiento, y ahora los papeles de la corrupción que aparecen en los libros de las coimas. Argentina vive en una especie de... parece un Macondo. Sí. No, es increíble ver un país tan importante sumido en ese nivel de controversia. A la vuelta, me llamó la atención lo que pasó ayer en la continuación de la audiencia de Ricardo Martinelli. Y quiero destacar, y regreso con eso, el papel profesional de la defensa de Ricardo Martinelli ayer cuando comenzó a cuestionar y objetó dos peritos testimoniales, dos testimonios, dos testimoniales y 14 documentales. Objetó técnicamente y obligó, literalmente, al juez de garantías a hacer la primera concesión que hace en todo este juicio de violación de conceptos al permitir que se vean los 7 cuadernillos estos famosos. Y yo quiero nada más decirle al juez de garantías que las filtraciones en las informaciones que han salido de los casos no proviene de los implicados ni de los abogados de la defensa. Sí. O proviene del aparato de seguridad, señor juez. Mejía. Señor Mejía, y si usted quiere saber de esto, ¿por qué periódicos tienen lo que pasa en la corte antes que los abogados? Al vuelto, todo lo que pasó ayer. Y la peligrosa comunicación que hace ayer el periódico Crítica con respecto a un israelí. A un israelí. A la vuelta hablamos todo eso y de la campaña. Así es.